Bueno, un placer que nos estén viendo en este en vivo en el día de hoy. Muy contentos de estar aquí en esta importante cita, en este importante encuentro para todos nosotros. Le vamos a pedir el favor a todos los que nos están en este momento acompañando, viendo que las preguntas que tengan en relación a la temática del día de hoy, pues tengamos en cuenta que Corsap pasará a responder estas preguntas. Por el momento daremos entonces respuesta a las que consideremos necesarias por parte de nuestra invitada del día de hoy, a quien voy a presentar en este momento, nuestra amiga Isabel. Bien pueda, preséntate. Hola a todos, a toda la comunidad sorda y oyentes también que nos están viendo. Estoy muy contenta de poder aquí compartir. Vamos a charlar hoy sobre el reconocimiento de la cultura sorda. Quiero informarles que no va a ser una forma de conferencia, sino una forma de charla en la que les vamos a mostrar a ustedes cómo CORSAC está asumiendo el reconocimiento de las personas sordas. CORSAC es la corporación académica de sordos de Colombia, que estamos promocionando el reconocimiento de los sordos dentro de las universidades, las investigaciones, estamos apoyando todo lo que es la academia. Yo soy la vicepresidenta de CORSAC, los saludo muy especialmente y le cedo la palabra a Juan Daniel. Bueno, qué bueno que nos estás contando estas cosas tan importantes en cuanto a ti. Nos alegra mucho tenerte en este espacio, tenerte en pantalla en el día de hoy. Hay muchas personas de la comunidad sorda que están allí y que tenemos que tener en cuenta que el tema de la cultura es para conservar. Es por eso que Isabel Mejía Ramos hoy nos va a estar contando acerca de este importante tema. Vamos a empezar. Isabel, ¿estás lista para que empecemos a partir de ya? Ahora en esta charla es importante ver 4 categorías. En este momento vamos a hablar sobre la experiencia que yo he tenido aquí en los Estados Unidos desde que llegué hasta ahora. Juan Daniel les va a hablar a ustedes sobre la experiencia en Colombia de los sordos. También vamos a hablar sobre la comunidad sorda. ¿Qué significa una comunidad sorda? Cómo para que nos ayuden a comprender en los Estados Unidos y en Colombia cómo vivimos los sordos. Correcto. Adelante, Juan Daniel. Pues bien, entonces pasemos a las diapositivas que hemos preparado. Bueno, entonces vamos a analizar estos 4 importantes temas, estas 4 variables importantes. Empecemos. Bien. Olvidé decirles mi nombre es Isabel Mejía Ramos. Soy la vicepresidenta de la corporación. Hice una maestría en educación de sordos. Bien, este de la palabra, Guadalupe. Muy bien, sí, qué pena, tampoco hice la presentación. Mi nombre es Juan Daniel y esta es mi seña. Soy profesional, soy abogado. Y pues lo que vamos a empezar a hablar a partir de este momento sobre 4 temas muy importantes de cultura sorda. Empecemos entonces. Bueno, vamos a ver la primera categoría, que es la segunda categoría. ¿Dónde estamos los sordos? En el medio, en el mundo, en la comunidad, ¿dónde estamos? La tercera categoría tiene que ver con quién decide qué es la cultura sorda, qué no es la cultura sorda, quién decide esto. Y la cuarta categoría, ¿dónde encontramos a los sordos? ¿Dónde está la cultura sorda? Finalmente vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a comenzar con la primera categoría. Adelante, Juan Daniel. Bien, la cultura sorda
sorda, en fin. Son las experiencias que nosotros vivimos de igual a igual dentro de una comunidad. Todas esas experiencias se convierten en cultura. Por ejemplo, el idioma, la historia, los valores, las creencias que tenemos, los comportamientos que vivimos, todas esas artes, la lectura, la comunidad, todas las cosas que nos identifican, esa historia, esa experiencia, esa riqueza de vida, que un idioma nos puede ayudar a unir. Ahora, bueno, Juan Daniel, ¿tú tienes algo que agregar? Sabemos que cuando hablamos de la cultura de las personas sordas, hablamos de una minoría, no de la mayoría de las personas. Esta minoría tiene una forma diferente de expresar su identidad. Es por eso que los invito a que continuemos con la siguiente diapositiva. Acerca de esta diapositiva tenemos que decir que sí, la comunidad sorda es una minoría. Sí estamos en igualdad de condiciones, esa es la verdad, pero en los aspectos sociales, en los aspectos generales, historia, de comunidad, esta misma comunidad que es minoritaria, pues tiene sus diferencias. La comunidad sorda como tal tiene unas particularidades, como son su lengua, su historia, y eso ha hecho que se apropie de esta cultura, que sea la identidad sorda a través de procesos familiares, la que se va construyendo y deconstruyendo. Muy bien, gracias, Juan Daniel. Vamos para la próxima diapositiva. Bien, la cultura de sordos son varias pequeñas culturas que están en una sola. Por ejemplo, vamos a mirar como la, la, la forma de compartir las experiencias en Estados Unidos y en Colombia. Las experiencias colombianas, claro que sí. Vamos a mirar la próxima diapositiva. En Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, hablamos diferentes idiomas. En Estados Unidos se habla inglés. ¿Qué idioma se habla en Colombia? Sí, en este caso, entonces, la lengua primaria en este sentido de los oyentes en Colombia, la lectura y la escritura es el español, ¿sí? Es la lengua principal para los colombianos. Ajá. Bueno, la Pero entonces, comunidad ¿la sorda. comunidad sorda qué? La comunidad sorda, ¿cómo identifica su lengua en este caso? La LSC, la lengua de señas colombiana, que es parte de esa apropiación que tiene la cultura sorda. Estados Unidos se llama AIEA o American Sign Language. Esa es la lengua de los sordos americanos. Vamos para la próxima diapositiva. Bien, yo antes vivía en Colombia, pensaba en mi familia, pensaba que mi familia era lo más importante. Honestamente pensaba que la amaba y sentí cuando me mudé para los Estados Unidos que el pensamiento de ayer es diferente, es más materializado, más dinero, más importante lo que es la casa, el lujo, el dinero, la posición,
importancia en los Estados Unidos que en Colombia. Bueno, lo que podemos ver en Colombia es que la familia sí es un eje central o prioritario para las personas, ¿sí? La familia es fundamental. Los temas financieros no ocupan el primer lugar. Lo más importante en este caso es la compañía y lo que es producto de ese hogar. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, no. Aquí tendemos a ser personas solidarias, pensamos en el ahorro, pensamos en guardar el dinero, pero no. Bueno, aquí la comunidad sorda, ya hablando explícitamente de la comunidad sorda, sí creemos que la familia es fundamental. El sordo se siente atraído por su familia, aunque su familia es oyente, pero cuando está con personas sordas, dialogar en lengua de señas se convierte en una experiencia significativa y que contribuye mucho a esa misma profesión de la que estamos hablando. Entonces es una familia como tal, la comunidad sorda entre sí. Bueno, yo te quiero preguntar algo. Eh, por ejemplo, el baile, todas esas cosas, esa emoción por la familia, perdón, por ejemplo, los cumpleaños, ¿cómo viven esas cosas mejor? ¿Tú las vives mejor en la comunidad sola o en la comunidad oye, con tu familia Los o con los otros? cumpleaños. Los cumpleaños, bueno, se celebran en un bar, en una discoteca, con la familia, de una forma más privada, en fin. En estos espacios, pues son espacios para estar allí muy chéveres, sí, con la familia, pero cuando estamos con personas sordas, uno se siente más atraído porque se encuentra como en su propio mundo, se siente afín con lo que está sucediendo. En cambio, para los oyentes, pues es hablar, 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 la música, en fin, pero las personas sordas comparten y se divierten de unas formas diferentes. Ajá, sí, sí. ¿Y Igual, en así Estados vivimos. Unidos cómo es? De la misma manera vivimos esa cultura, la reunión de los todos, la familia, para nosotros es la comunidad sorda, porque nos estamos apoyando siempre, porque estamos llamándonos, apoyándonos en todo momento. La familia, oyente, nosotros decimos, bueno, tú tienes que ayudar, pero pues no sentimos ese apoyo y esa camaradería que hay dentro de la comunidad sorda. Es diferente, pero es otro tipo de familia. Muy, muy interesante, muy interesante. Continuemos. Los comportamientos, por favor. Exactamente, los comportamientos. Saludar. En los Estados Unidos los oyentes se saludan de mano. Es un saludo más bien frío. De abrazos muy poco. Más que todo en los Estados Unidos se saludan de mano. De abrazo muy poco, sí, muy poco. Pero en los Estados Unidos, en Hawái, por ejemplo, eh, es una venia y también muchos abrazos, muchos besos. Creo que es diferente. ¿En Colombia cómo se hace? Similar entonces a Colombia. Cuando uno de pronto se está conociendo apenas con una persona la primera vez, uno tiene cierta distancia, pero después de eso ya vienen los abrazos y una relación más interpersonal, las palmaditas en la espalda, se vuelve más enérgico, más vivo, por así decirlo. Y más en la familia, suelen pasar mucho más que no hay tanto distanciamiento, sino más abrazos. En las zonas, ¿cómo lo hacen? La comunidad sorda es igual, la comunidad sorda es igual, En los real. abrazos, eh, uno pide la atención de las mismas personas sordas de una forma diferente y especial, diría yo. No es como el oyente que lo hace a través de la voz, pero el sordo busca las maneras, por ejemplo, tocando en el hombro a la persona o apagando y encendiendo las luces, moviendo sus manos de esta manera para que se preste atención, estableciendo un contacto para que haya como esa alerta para los saludos. Creo que así funciona con la comunidad sorda,
pero ese tema de los saludos se entiende de esa manera, no hay esa lejanía o aislamiento, no, no, menos en la familia. Isabel, ¿qué nos dices? Bien. Por ejemplo, los aplausos, ¿cómo son en la comunidad sorda, en la comunidad oyente? En la comunidad oyente son palmadas, pero para nosotros eso no tiene ningún significado. La palmada no tiene para los sordos ningún significado. ¿Tú crees? La palmada. Exactamente igual, sí, sí, la palmada también. Entonces, pero pues tenemos Ah, nuestro propio aplauso, ¿no? El aplauso en lengua de señas. de movimiento La de parte de manos. lo actitudinal, los gestos, lo que transmitimos, la energía que transmitimos. Por ejemplo, en cuanto a la luz, tú sabes, tú sabes, cuando nosotros estamos llamando la atención, prendemos y apagamos la luz, por ejemplo, las personas conscientes podrían pensar que Así es es. mala educación, pero esa es una parte muy importante de la cultura sorda. Nosotros no nos gritamos, nosotros solamente encendemos y apagamos la luz. Esa es una parte muy arraigada en la cultura sorda. Así es. Bueno, avancemos, prosigamos. Bien, tú sabes que el teatro Hablemos de arte. famoso, teatro, por ejemplo, los actores, los cantantes, Madonna, bueno, todas estas personas que, tú sabes, en Estados Unidos son famosos. Por ejemplo, nosotros sabemos quién es Madonna, sabemos que es una cantante de pop que es muy famosa. En Colombia, ¿ustedes cómo hacen para conocer todas esas cosas, para no conocerlas todos? En Colombia hay diferentes artistas que también representan el país y que se les reconoce y uno ya sabe, por ejemplo, Shakira es muy famosa, es la seña de Shakira, como ella muchísimos más que representan de forma artística a Colombia. En Colombia, por ejemplo, yo te pregunto, en Colombia, te dan un nombre de alguien que tú no conoces, digamos, eh, el primer sordo que hizo una maestría, el primer sordo de Colombia que hizo una maestría, que estudió, ¿tú sabes quién es? ¿Tú sabes el nombre? Pues la verdad, como tal, saber dentro de la comunidad sorda, todos, y de conocer a cada uno, quién fue el primero, por ejemplo, pues no, no, es como un poco complicado, ¿sí? Eh, pero sí sé que, bueno, en algunas carreras uno se da cuenta que fue el primero en graduarse en esta carrera, o quien hizo este doctorado, esta maestría, pero no así como en gran escala. Mira, por ejemplo, ¿quién hizo una primera maestría? ¿Quién fueron los primeros que hicieron maestría? ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Tú sabes más Creería de yo- ellos, de las primeras maestrantes, las primeras personas que hicieron una maestría lingüística Ah, en sí, Colombia? sí, claro, claro, sí. ¿Quién fue el primer abogado sordo en Colombia? Pues Me presento, soy yo. tú. Porque no sabemos nada sobre el libro, sobre artículos que han investigado sobre el primer intérprete sordo en Medellín, por ejemplo. Yo fui una de las pioneras en investigar sobre el arte, sobre las canciones. Yo escribí algo sobre el teatro sordo, pero de verdad no hay absolutamente nada. Sí, y es material que tenemos que compartir, ¿cierto? Porque pues uno, yo por ejemplo cuando me gradué como abogado ya profesional, se hizo un reconocimiento por parte de los oyentes en el periódico y eso salió pues a la luz pública, ¿cierto? Y la comunidad sorda seguramente hace un reconocimiento y se da cuenta de esto, pero no hay algo más
más claro, algo que como que pueda, por así decirlo, registrar históricamente los que están haciendo los sordos en Colombia. Es importante recolectar todo eso, es importante darlo a conocer, es importante que las personas escriban los sordos, es importante empujarlos y apoyarlos para que dentro de la comunidad ellos puedan demostrar todo lo que saben. Por ejemplo, quién es importante el que escribe. Por aquí en los Estados Unidos hay mucha lectura, mucha literatura, hay libros, en Facebook, tú puedes encontrar en páginas web, tú puedes encontrar cantidades de artículos, por ejemplo, ¿quiénes son los actores más famosos en los Estados Unidos? Por ejemplo, Mary Matlin, famosos actores, el primero que ganó un Oscar, ¿quién fue la primera persona que ganó un Oscar en los Estados Unidos? Sorda. Nosotros los sordos sabemos mucho sobre eso. Yo, por ejemplo, encuentro que los profesores enseñan esa cultura. Mira, esta fue la primera sorda que ganó un Oscar. Todo eso está compilado en la historia. Seguramente en Colombia también nos falta documentar esta información, el registro de las personas sordas, de lo que van haciendo en su vida profesional y sus logros académicos en el arte, en fin. Entonces, sí la comunidad tendría entonces que hacerlo porque de esto también depende el reconocimiento que tenga, el reconocerse a la comunidad sorda como tal. Ajá. Bueno, esta es una reflexión que no tenemos que hacer. Sigamos. Isabel. La historia en los Estados Unidos, ya todos conocen, por ejemplo, el arte, hace años, la voz es fuerte, un afroamericano. Martin Luther King, él abogaba por la igualdad entre las personas. Él logró que muchas personas lideraran movimientos en honor de la igualdad, pero lastimosamente lo asesinaron. En enero hay un día que nosotros trabajamos para en honor a Martin Luther King. Todo el mundo conoce la historia de Martin Luther King. Yo quería exponer sobre muchos, pero bueno, he escogido a Martin Luther King para mostrar el ejemplo. Y en Colombia seguramente han causado gran impacto algunas noticias nacionales, por ejemplo, la firma del Tratado de Paz en Colombia, que se hizo hace poco en realidad, de tanto conflicto y tantos años de guerra que hubo entre un grupo armado y la nación, pero ha sido de gran impacto dicha noticia en Colombia, por ejemplo. Bueno, y hablando acerca de la comunidad sorda, a ver, hablemos de hechos históricos de la comunidad sorda, concretamente no. Que haya impactado historia, que haya impactado una historia de algún sordo que haya impactado. A ver, decir que conocemos la historia completa de la misma comunidad sorda sería mentir. Seguramente han ocurrido algunos hechos que han sido de impacto para la comunidad y que argumentarían mucho su reconocimiento, pero de pronto no lo conocemos, no tenemos a veces los argumentos para mencionarlo, pero sí sabemos que, por ejemplo, desde Bogotá, en algunas ocasiones ante el Congreso se presentaron
en algún momento acuerdos así como para la comunidad sorda, así como el ejemplo que estábamos dando, el acuerdo de paz o de Martin Luther King, en fin, seguramente hay, seguramente existe. Bueno, estoy viendo un poco lenta. Me encanta. Es importante la historia. No importa lo poco que sea, pero es importante que la comunidad sorda reúna esa historia, reconocer esa historia. Wow, eso es lo más importante, conocer qué están haciendo, qué hicieron los sordos, dónde están, cómo reconocemos la LSC, cómo ha sido la tradición lingüística. Si no sabemos nada de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién puede impactar? ¿Quién puede hacer un movimiento que impacte? ¿Quién puede, si no hay una historia? Es importante que todos nos animemos a escribir. Aquí Claro que es está, importante. se ha escrito mucho. Hay libros, hay literatura, hay todo lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿qué pasó con la Universidad de Gallaudet? El movimiento de PN, los sordos, ahora cuando solicitaron el Big President Now, todas esas cosas, ¿qué pasó anteriormente a eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ocurrió ese día? Un día, 2 días, 3 días. ¿Qué ocurrió en ese momento? Eso está escrito, eso está consignado para que las demás personas lo lean. En Colombia la LSC está compilada. ¿Hay alguien, tú sabes, conoce a alguien que haya escrito sobre el LSC? Ah, bueno, en los hechos, por ejemplo, los momentos en los que se ha dado reconocimiento a las leyes que tenemos, sí, seguramente que sí. Así decir que tengo una idea para mostrar en este momento sobre algunas ideas que han tenido la misma comunidad sorda. No, no, Comunidades de sordos. Tenemos que tratar con las comunidades de sordos, tenemos que tratar de incidir es muy para que la importante. comunidad de sordos vaya de generación en generación entregando lo que sabe. ¿Cómo investigar? Esta es otra cosa que necesitamos enseñar. Y ahí lo más importante es no sentarnos a esperar. Por ejemplo, los oyentes han investigado muchísimo. Nosotros solamente damos y damos. Los oyentes han Así es. entrado a nuestra comunidad a investigar y a mostrar sus artículos y todo lo que ellos saben. Pero en realidad nosotros, ¿qué hemos hecho? Los oyentes, es importante que el oyente escriba con el sordo, eso es lo más importante, escriban juntos, que hagan el trabajo juntos de investigación, no solamente mostrar el oyente escribió y nosotros qué, nosotros no hacemos investigación, no nos mostramos, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Ese asunto es muy importante para que la comunidad sorda empiece desde este mismo momento a investigar, a consultar, a reconocer su historia, cómo ha sido nuestra comunidad sorda. No esperar a que otras personas lo hagan, porque si esperamos van a llegar otras personas ajenas a la comunidad sorda a investigarnos a nosotros, no siendo nosotros mismos lo que lo hagamos. Oye, Creo que podemos avanzar en diapositivas. Bueno, Isabel, yo quisiera saber una explicación más clara acerca de este tema de dónde encontramos la cultura sorda, cómo sabemos qué es la cultura sorda. Háblenos de este tema, por favor. pues la cultura sorda, ¿dónde está? ¿Tú qué piensas? ¿Estamos escondidos? ¿Estamos separados? La cultura sorda, ¿dónde está? ¿Estamos en un grupo separado? Sí, eso es importante saberlo. Si la cultura sorda está expuesta, está abierta a todos, es un grupo cerrado. Eh, ¿Cómo se identifican? ¿A quiénes identifican? ¿Quiénes hacen parte de ella? ¿O son únicamente quiénes? La cultura sorda
está ahí, sí, pero nosotros podemos enseñársela al oyente. ¿Para qué? Para tener una interacción con ellos. Por ejemplo, tú le enseñas a tu mamá cómo te llama la atención. Sí, mi mamá sabe, las madres saben cómo llamar la atención de uno, por ejemplo, la luz o en algunos casos estos movimientos, estirar ropa de esta manera para que uno vea el movimiento. Es, esas son las cosas que nosotros dentro de la cultura sorda tenemos que enseñar. Por ejemplo, a los padres, a los oyentes. Los oyentes dicen, no pares ni prender la luz, eso no, páralo, eso no es cultura. Pero para nosotros eso sí es cultura. Esa es la cultura sorda, esa es la parte de nosotros inmersa. Prender y apagar la luz es necesario para los sordos porque la única forma que nosotros llamamos la atención es una forma de vida. ¿Cómo vamos nosotros a encajar dentro de la comunidad de oyentes? ¿Cómo vamos a encajar si nosotros tenemos otras necesidades? Lo importante es que los oyentes se encajen con nosotros, que nos enseñen el respeto, el amor, y nosotros también poderles enseñar ese respeto y ese amor. Por ejemplo, cuando estamos comiendo nosotros cenamos, la gente oyente se molesta y nos dice, eso no, usted no puede enseñar y comer. Pero nosotros no estamos moviendo la boca, nosotros sencillamente estamos enseñando. Entonces, son cosas que nosotros hacemos culturalmente, pero que nosotros todos vivimos, en el mundo lo hacemos todos. Eso mismo. Significa que la cultura de corazón está en la comunidad sorda. Nosotros tenemos que enseñarle a los oyentes que esa es parte de nosotros, que nos respeten tal cual somos. Muchos oyentes nos dicen, que los sordos son así. No, los sordos son así. ¿Qué vamos a hacer? Los sordos son así, esa es la cultura. Esos son delicados que ellos no se pueden tocar. No. Nosotros queremos compartir, enseñar. Y es importante que el oyente diga, yo quiero aprender. Muestre curiosidad por la cultura, por todas las cosas que abarcan la comunidad sorda. Igual que con los afroamericanos, lo mismo ocurre. Con los indígenas también ocurre lo mismo. Yo tengo que aprender, tengo que saber qué ocurre con esa comunidad y respetarle la cultura. Yo tengo que saber cómo se maquillan, qué es la ropa que usan, todas esas cosas. Yo tengo que conocer esa cultura. Y ese aspecto me parece muy importante porque tiene mucho que ver con la cultura. Y hablamos de diferentes comunidades en sus diferentes categorías, que su historia, su lengua, sus experiencias de vida, cada cosa que ha conformado la construcción de su propia comunidad, todo eso hace parte de esa historia de compartir esa misma cultura, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? Muchas gracias. Vamos para la siguiente. Miren, ¿quién decide qué es cultura? A ver, cuéntame más, Guadalupe. La decisión de qué es cultura para las personas sordas, obviamente corresponde, yo creo que se responde sola la pregunta a las personas sordas. No son otras personas ajenas las que deciden esto, sino la propia comunidad. Muchos oyentes han tratado de arreglar la cultura. Es importante que nos sentemos uno a uno y dialoguemos. No es que digan, no, es que el sordo es un mal educado. No, eso no es. Nosotros tenemos una cultura y no tenemos por qué pedir disculpas. Somos sordos y vivimos nuestra cultura. Por ejemplo, las canciones. A mí personalmente no me gustan las canciones. Bueno, yo soy así. Hay algunas personas que expresan sus canciones, que pintan, que hacen arte. Nosotros somos los que decidimos quién hace la cultura dentro del sordo. No hay que. El oyente. Por ejemplo, aquí
cuando hay tú y yo hablando, identificamos a los sordos, la cultura sorda y la cultura oyente. Es importante nosotros construir unos lazos que nos fortalezcan. Nosotros juntos tenemos que construirlo. No decir, ya bueno, está bien, nosotros tenemos que aceptar lo que nos manden otros, no. Nosotros tenemos que empezar a construir esa cultura, a desglosarla, a acrecentarla. ¿Para qué? Para que nos quede más fácil compartir, para que nos quede más fácil romper barreras. Todas esas cosas tenemos que hacerlas. Primero la lengua. No es primero la lengua. Es todas esas cosas que encierran la cultura, los valores, la lingüística obviamente es importante, los comportamientos, las artes, la historia. Tenemos que empezar a construir desde ahí todo eso y hacer un grueso de comunidad. Aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos hay poder cultural, porque los sordos investigan, porque los sordos escriben, porque tienen valores infundados y fuertes, porque conocen las normas de comportamiento dentro de la comunidad, porque conocen la historia, porque conocen el arte, porque conocen todo y pueden trabajar de la mano cada uno. Para ellos es mucho más fácil abrir barreras, romper barreras. No podemos ser débiles ahora, porque ¿qué pasa si nosotros nos debilitamos como cultura? Eso va a ser delicado, vamos a terminar con la comunidad en caso de que perdamos la cultura. ¿Quién decide? Los sordos. Los sordos somos los que decidimos, aplaudimos, los que apoyamos, los que empujamos, los que reconocemos la cultura. ¿Para qué? Para construir un fuerte cultural dentro de la misma comunidad. Bueno, quiero agregar así, no tanto como una opinión verídica, digamos que la verdad absoluta en este caso, pero la comunidad sorda como tal debe ser reconocida, sí, en igualdad de condiciones, obviamente, pero sí debe realizar todos esos procesos que nos está comentando Isabel. Debe tener un pensamiento que todos sabemos que es un pensamiento diferente, pero a la vez también compartir con los demás. Esto nos podrá hacer más fuertes a nosotros y también incidir en algunos campos de acción que pueden ser importantes. Y así la enseñanza o la formación acerca de estos temas va a ser un poco más fácil, ¿sí? No van a haber tantas falencias en este caso, ¿sí? Porque se tienen en cuenta los aspectos culturales, sociales, históricos, en fin, todos estos que van conformando a la comunidad sorda y que lleva al reconocimiento de la misma, ¿sí? Y que lo hacemos desde nosotros mismos, ¿sí? Si no lo hacemos desde nosotros, entonces se va perdiendo como todo el trabajo. ¿Cómo se hace? Isabel nos cuenta que a través de la investigación, buscando la manera de nosotros buscar ser reconocidos. Es importante entonces que nos activemos en este caso, que despertemos y empecemos a trabajar, a encontrar la manera, a encontrar cómo la cultura sorda pueda ser reconocida y ya es el momento, no tenemos que esperar más. Ya es el momento de nosotros mismos realizarlo. Muy bien. Vamos para la siguiente. Tenemos unos minutos. Bien. Y apropiación cultural. ¿Qué significa apropiación cultural? La comunidad sorda, minoritaria, tiene cosas muy especiales. Trabajo, todas esas cosas que hacen que nosotros como minoría no podamos acceder a todas esas cosas. Encontramos muchas barreras.
pero tenemos que cuidar a la persona sorda, a la comunidad sorda, no importa que sea pequeña, tenemos que luchar, tenemos que tratar todos los días por el reconocimiento de la cultura. Tenemos que amarla y hacer que la comunidad mayoritaria ahora no se apropie, no haga una apropiación de nuestra cultura, de nuestra comunidad. Aquí, este tema en los Estados Unidos es muy delicado, sí. Yo sé que algunos sordos podemos sentir cierto malestar. Nosotros identificamos quién se apropia de nuestra cultura, de lo que nos corresponde. Ahora en Colombia las cosas están calientes en cuanto a la enseñanza de la lengua de señas colombiana, que los oyentes se están apropiando de esta riqueza cultural, de esa tradición lingüística de la lengua de señas. Nosotros sabemos que lo hacen por dinero, la mayoría lo hacen por dinero. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos salir adelante. Eso es apropiación cultural. Esa es la apropiación cultural que estamos sufriendo los solos. Ahora, por ejemplo, los que cantan en lengua de señas, está bien. Son oyentes, hacen sus canciones en lengua de señas, muy bien. Pero, de verdad, yo, como persona sorda, ¿lo haría igual? ¿O lo haría mejor? ¿O cómo lo haría yo? Lo importante no es yo como oyente mostrarme ante la comunidad y decir que soy el actor, no. Y hacer negocio con la lengua de señas tampoco. Eso es quitarnos a nosotros nuestra propiedad, eso es apropiación cultural. Aquí en los Estados Unidos los oyentes hacen canciones, pero de verdad son muy pocos. Ellos saben que es la comunidad sorda, tiene sus costumbres y que nosotros como intérpretes, o el oyente como intérprete, pues le dice no. Yo, cuando les preguntan, ¿tú quieres hacer una interpretación en lugar de ellas? Dice no, pregúntale a la comunidad sorda. Ellos saben que nosotros somos los intérpretes y de ahí no pasamos. Pero si el sordo me da a mí esa posibilidad de hacerlo, yo lo hago. Ahora, cuando a mí me gusta hacerlo, cuando yo me excedo en hacerlo dentro de la cultura sorda, eso es apropiación cultural. Sí, el tema es muy importante entenderlo, tenerlo en cuenta. Con el tema, por ejemplo, de la música no es fácil, no es fácil, la expresión de la música no es algo que se ejecute de una manera fácil, requiere de ciertos talentos para hacerlo, ¿sí? Hay que traducir las canciones, la corrección que debe tener la misma canción, con el sentido que proviene la misma. Entonces, no todos lo pueden hacer seguramente, no es fácil para todos, no. Y la comunidad debe ser consciente también de esto, identificar desde su cultura cómo puede hacerlo, quiénes pueden desde la misma cultura, dentro de la misma comunidad, hacerlo. Porque no es que todos o cualquier persona sorda, yo voy escogiendo una persona sorda para que haga una canción, no es que todas las personas sordas estén en la capacidad. Quienes tienen esa habilidad, hay que entonces hacerlo porque lo contrario estaríamos hablando de expropiación cultural, ¿sí? Y de protagonismos que hay que evaluar, que hay que mirar, que corresponden entonces a la comunidad sorda, o quiero protagonizar a la comunidad sorda, o es a mí mismo. ¿Hasta dónde va la apropiación cultural? Por favor, en la próxima diapositiva vamos sobre el tiempo. Vamos a mirar un ejemplo. Ajá. Bueno, ahí te es muy importante entonces que con Isabel Mejía hemos logrado buscar
este tema, investigarlo conceptualmente de la misma comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades indígenas, eh, todos esos artefactos, la ropa que representa de forma cultural, sí, la representa históricamente, porque el componente histórico hace parte de todo esto en cada hilada de, de la construcción de ciertos materiales, la construcción de ciertos artefactos, ropa, en fin, no es solamente lo bonito y ya, yo me pongo esta prenda, la exhibo y ya, eso es parte de la moda y simplemente eso. Pues, ¿en qué estamos pensando cuando la compramos? Pensamos en que la comunidad indígena se ha esforzado durante muchísimo tiempo, qué razones tiene para hacerlo y qué razones tenemos nosotros para hacerlo también. Es importante que nosotros meditemos en esta información y ya cuando pasamos al tema de la lengua de señas colombiana, pues todo lo que compone la lengua de señas, eh, lo que, lo que es el idioma, en este caso la lengua de señas, cómo las personas oyentes pueden de pronto decir, yo a través de las señas puedo promocionarlas, porque ya conozco esta lengua, entonces puedo promocionarla con talleres, con música, con esto o con lo otro. Puede ser fácil, porque uno puede pensar, ya tengo la lengua de señas, entonces puedo crear ciertas, eh, por así decirlo, negocios para mí. Entonces, es un trabajo, la lengua de señas en este caso no es que se construyó ahorita, ¿no? Es un trabajo de años. La historia ha mostrado que hemos estado atados durante muchos años y que hemos logrado reconocimiento gracias a esas conversaciones que hoy tenemos en lengua de señas. Las enseñanzas de los cursos no han sido procesos fáciles de llevar. El aprendizaje, la expresión facial, la corrección de los mensajes, los temas gramaticales de la misma lengua, mm, hacen parte de la lengua y entre eso también tenemos que hablar de la cultura, ¿sí? Entonces no es que podamos decir, no, es que es moda, entonces vamos a usarlo aquí o allá. No. Ajá, bien, bien. Vamos para la próxima. ¿Sabe? Bien. La identificación es el respeto. Es decir, el respeto que yo tengo sobre otras culturas. Las personas que quieren aprender sobre la cultura sorda, aprenden de la mano de los sordos, sean aliados. Esa es una forma de progresar, de apoyar, de empujar al sordo, qué es lo que tú necesitas, cómo te puedo ayudar. Es una forma de construir, no de quitar, sino de aportar, de darle ese respeto y ese reconocimiento que merecen toda la comunidad sorda. No apropiarse, no investigar, no sacarle a la comunidad sorda sin aportar nada. Es decir, tenemos que, como oyentes, trabajar con los sordos. Por ejemplo, yo te voy a dar aquí una reflexión. Eh, yo, yo admiro y yo respeto la cultura de los oyentes. Ahora en este momento la gente se está apropiando culturalmente de muchas culturas, no solamente los sordos, también los indígenas. Por ejemplo, los sordos podemos exigir respeto. Pero ¿cómo vamos a adquirir ese respeto? Aprendiéndolo, conociéndolo, solicitando con educación ese respeto. Que nos dejen ser nosotros. Nosotros podemos enseñarles. De pronto las personas oyentes no saben. Ellos cuando están enseñando lengua de señas pueden decir, ay, perdón, yo estaba haciendo algo que para ustedes es malo. Nosotros tenemos que decirle a las personas oyentes, no enseñen la lengua de señas porque tú no estás capacitado para eso. Pero si siguen haciéndolo, si nosotros le advertimos y siguen haciéndolo, eso ya es apropiación cultural.
Vamos a ver la última diapositiva. Isabel, yo quiero decirte que la reflexión que estás haciendo es muy importante, es muy interesante para poder pasar a este último tema. Rogamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que es importante que las expectativas que todos tenemos y que surgen de preguntas acerca de la apropiación cultural, en fin, nos interesa mucho que nos respondan. Estaremos entonces en el grupo, en nuestra corporación, entonces buscando la manera de responderle. Vamos a responder todas sus preguntas, ¿sí? Más adelante. Entonces continuemos. Ajá. Este sería como el último tema que vamos a abordar. Hemos podido investigar un poco acerca de esta ética social, lo que corresponde en este caso a la aplicación con la comunidad sorda. Mm, Primero que todo, el tema de la lengua es muy importante. Cuando se hace una interpretación a voz, por ejemplo, de las personas sordas, tener en cuenta que se haga en primera persona, tener en cuenta que este intérprete debe hablar en primera persona, porque hablar en segunda o en tercera persona robaría créditos al trabajo, la exposición, la conversación que tenga la persona sorda en este momento. Digamos que en este momento yo tengo un intérprete para X o Y servicio y tengo al frente algunas personas que están haciendo una entrevista, por así decirlo, de trabajo o de cualquier índole, ¿sí? Tengo al intérprete allí que empieza la entrevista, primero se presenta y dice, bueno, él, el sordo, él está diciendo que, él me dijo que, él está hablando que, ¿sí? Entonces eso sería como hablar en segunda persona. Aquí podríamos hablar de pronto de que hace falta de que se relacione la información en primera persona como si el sordo estuviera hablando en realidad. Y hace parte de esto del comportamiento de la persona oyente que está prestando el servicio como intérprete. Porque el mensaje de quién es, el mensaje se configura desde quién, desde la persona sorda, ¿verdad? Entonces no es, en ese momento solamente es un mediador para la comunicación y no hay que decir él dijo, él dice, él está diciendo o él quiso decir. No, ¿sí? En este caso. O por ejemplo, cuando el intérprete tiene que eh, trasladar información, por ejemplo, groserías, ¿sí? Y de pronto decir, ay, no, no, es que con esta grosería yo no me siento bien, esto de pronto afecta mi imagen como persona, pero es que no es la imagen suya. O sea, en este caso es un mediador y la palabra, si es una palabra vulgar, como por así decirlo, no está dañando la reputación del intérprete, sino de la persona sorda que lo quiere decir en ese momento. Y si lo quiere decir, ¿por qué apropiarse de ese mensaje que es de él? En este caso está haciendo un servicio, una comunicación, una mediación en lengua de señas al idioma origen y pues debe conservar en este caso la primera persona, la voz de la primera persona. Esta voz debe realizarse de esta manera y no en tercera persona o en segunda persona. Y es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta todos. Siempre el intérprete debe hablar en primera persona, no en segunda ni en tercera, y sucede en muchos casos que los intérpretes lo están haciendo. Entonces nosotros deberíamos ser un poco más conscientes de eso y trabajarle a ese tema junto al intérprete, porque a veces dice él dijo, él dice, él está diciendo. Y son temas o comportamientos que pueden evidenciar tal vez un poco de esa apropiación que venimos mencionando. Pero ¿qué piensas tú, Isabel? Bien, todo eso incluye la comunidad sorda. Este conversatorio lo vamos ahora a cerrar. Es importante que ustedes reflexionen, se cuestionen, discutan, no discutan bravos, no, pero sí que entren en una reflexión sobre el reconocimiento de la cultura sorda, la apropiación, si nos apropiamos o si se apropian de nuestra comunidad, los valores, la lingüística, los comportamientos, todas esas cosas que encierran la cultura sorda. Ahora
vamos a cerrar y vamos para las preguntas. Bueno, pero no olvidemos para la comunidad sorda que es muy importante que empecemos a trabajar, que empecemos a investigar, que la comunidad sorda no espere que otras personas lleguen a investigarnos, no, nosotros mismos tenemos que empezar a, a documentar nuestras experiencias, nuestra historia y nuestra corporación precisamente lo que hace en este momento es eso, estamos para la comunidad, para que nos conozcan y para que busquemos más y aprendamos más acerca de la comunidad sorda, cultura, en fin, para que logremos documentar en algún momento. Ojalá sea así y podamos contar en el futuro lo que ya hicimos, mostrárselo a otros niños sordos que están inquietos y que quieren saber de esa historia y que somos nosotros los responsables de manera pedagógica de enseñarles, de mostrarles por qué de la lengua de señas hacen parte la prosodia, las configuraciones manuales, tantas cosas que hacen parte de la lengua de señas que estamos haciendo en como personas sordas y como comunidad para llevar esta información a los chicos sordos, ¿sí? La cultura está viva, la lengua es viva y nuestra comunidad no puede esperar a que vengan otros a investigar esta interesante cultura y nuestra interesante lengua, sino que tenemos nosotros mismos que trabajar sobre la misma comunidad, sobre nuestra misma comunidad, nuestra lengua. Esperamos imitar el ejemplo de los Estados Unidos que tienen referentes interesantes de no esperar, sino hacer o decir, no, pues tengo que esperar que lo haga FENASCOL, o hay que esperar que el INSOR lo haga, o hay que esperar que tales personas de la comunidad lo hagan. No, cualquiera de nosotros puede empezar a hacerlo. Si FENASCOL está haciendo trabajos de esta manera, el INSOR está haciendo también este tipo de trabajos, pues que la investigación continúe, claro que sí, pero nosotros cómo podemos aportar conceptualmente, podemos seguir leyendo, investigando, buscando información que va a ser de beneficio y va a quedar aquí plasmada para la misma comunidad, para nosotros, nuestra historia, no se perderá, por el contrario se preservará. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuestionémonos esto, preguntémoslo y hagámoslo por nuestra cultura. Muy bien. Bueno, entonces seguramente hay preguntas, no sé cómo estemos de tiempo para las preguntas o vamos a cerrar en este momento el Facebook Live, ya que no hay preguntas, pero estamos muy contentos. Claro. Serio, clarísimo. No olviden, tenemos que plasmar nuestra historia, la historia de nuestra comunidad. Gracias. A Consar, saludos a todos. Los invitamos a que se unan a nuestra Consar. Vamos a dar más información, más apoyo. Buen fin de semana a todos. Adiós. Un abrazo de parte de nuestra corporación para todos, bienvenidos a ser parte de ella. Vamos a estar para servirles a toda nuestra comunidad. Un feliz puente. Adiós a todos.